El hombre fue enviado a prisión preventiva por 180 días a la espera de la sentencia definitiva tras ser imputado por abuso sexual especialmente agravado. El jueves pasado al atardecer, el adolescente de 14 años volvía de la casa de un amigo. Contó que fue violado por su vecino lindero, que además es tío de sus hermanos mayores. El imputado es reincidente. En el 2014 abusó de una hermana del joven y el 24 de octubre del 2017 fue condenado a 2 años de prisión por un delito continuado de atentado violento al pudor. Lo que nos cuenta el niño es que iba pasando por la vereda y fue abordado por el imputado y lo hizo ingresar a la vivienda y pasó lo que pasó. Lo que nos basamos es en la declaración del menor que se hizo en forma anticipada acá en el juzgado en el día de hoy, que nos cuenta todo eso. Y el informe forense que avala que eso es compatible con la lesión. El imputado se negó a declarar. El fiscal solicitó la prisión preventiva por 180 días por la gravedad del delito, pero además por el riesgo que supone para la víctima que sean vecinos. Yo lo denuncié hace como 6 o 7 años, no me acuerdo bien. Lo condenaron 2 años y que se alejara de nuestra familia, pero claramente no cumplió. Cuando yo llegaba a mi casa a veces él me hablaba y eso, y ahora hace como 3 días, cuando mi hermano volvía para mi casa, él lo agarró a la fuerza, lo metió para la casa y lo violó. ¿Qué había pasado contigo en su momento? Abusaba de mí, me manoseaba, pero cuando yo era chica y lo denunciaron y fue solo esa la sentencia. ¿El vecino a tu casa? Sí. Cuando mamá no estaba yo iba a la casa de él porque es tío de mis hermanos mayores, él aprovechó. ¿Y me amenazaba en lastimar a mi hermana más chica. Por eso yo no hablé, pero después mi madre se enteró y denunció. ¿La condena fue por abuso en este caso? La condena fue por abuso en este caso. ¿La persona tenía, prohibición de acercarse a tu casa? Sí, tiene prohibido acercarse y hablarme. Y ahora toda esta gente que reclama, que son vecinos. Vecinos y familiares que reclaman que se vaya del barrio. La familia y a que lo trasladen a Montevideo, porque si lo ponen acá, lo sueltan a los 2 años y va a volver a ser siempre lo mismo. La familia del menor y los vecinos reclaman que el hombre sea trasladado a Montevideo, pero el fiscal explicó que él no tiene potestades para pedir el traslado del imputado. Gracias, abogado Bautista Duagón, por acompañarnos en este segmento del programa. Qué triste este caso. Si me permite, antes de ir a abrir el panel y a usted, hay un móvil en vivo. En este momento está Tania Melgar con Ana Paula Pérez, que es la mamá, si digo bien, de Brisa González. Hola Victoria, buenas tardes. Así es, estamos con Ana Paula Jerez. La convocamos porque, todo el mundo fue súper mediático y conmocionó mucho a la opinión pública el caso de Brisa. Y a raíz de este caso que ocurrió en Salto, la convocamos porque queremos consultarle su opinión sobre el tema de que si debería existir o no un registro de abusadores en nuestro país, consultarle qué hay en el debe y en el haber en todos estos casos de abuso sexual y de violación, y hacer un repaso de cómo está hoy, tras todo lo sucedido con Brisa, cómo continúa su lucha, porque recordemos que Ana Paula también es mamá de una nena que ahora tiene 8 años, entonces cómo seguir para que un caso como el lamentable que le sucede a Brisa no le pase a ninguna otra niña ni a ningún otro niño. Buenas tardes. Buenas tardes, Victoria. Buenas tardes a todos. Es muy duro escuchar todos los días ese tipo de cosas. Me parece que hay un registro de violadores en este momento en el país. Tiene un debe muy grande con las víctimas, que son los niños, y un registro podría ayudar en muchas cosas, pero en mi opinión creo que la persona más importante es la que recibe la denuncia, es cuando la persona imputada llega frente al juez, cuando el fiscal recibe esa denuncia, los pasos que se dan, qué es hacer con esa denuncia, qué garantía le están dando a esas personas que van a denunciar. Y los niños ¿cómo quedan después? Que le dicen que un abusador, un violador va a quedar 2 años en prisión y va a volver a salir. Ese tipo de personas, en mi opinión, no tienen rehabilitación. Necesitan un seguimiento, sí. Necesitan tener control, por supuesto que necesitan. Muchas cosas se hubieran evitado. Quizás mi hija no estaría muerta hoy. Y es así.
No sé si querés preguntarme algo. Ana Paula. Te escucho. Sí, mira, honestamente no tengo nada para preguntarte. La verdad, es terrible, es dolorosísimo escuchar tu sentir en este momento, porque yo imagino que como tú lo planteabas, cada noticia de esta naturaleza te retrotrae, te vuelve a poner en el día 1 del duelo y no hay nada para decirte. Yo lo lamento enormemente de corazón. En todo caso, valga tu testimonio para reforzar el llamado de atención a quien corresponde en la atención de estos temas. Tenemos todos la responsabilidad de hacer algo y terminar con todo este tipo de abusos, de que pase, de que violo y no pasa nada y sigo viviendo y no pasa nada. ¿Y las víctimas? ¿Quién piensa en las víctimas? Las que se pueden salvar, porque mi hija no tuvo esa chance. Pero sí otros niños tienen el derecho de tener y recibir ayuda, porque también está esa parte. ¿Quién ayuda al que denuncia? ¿Quién ayuda al niño que está vulnerado en su ser? Eso es una responsabilidad de todos. Un registro de violadores quizás ayude, pero hay muchas cosas por hacer. Hay que aumentar las penas, hay que controlar, hay que hacer tratamientos, hay que tener ese tipo de personas quizás necesitan una atención más especial. Salir a la calle, bueno, vamos a pensar cómo lo soltamos, en qué contexto. Si es abusador de niños, lo largamos a la calle, le damos una libreta de chofer, lo mandamos a trabajar cerca de una escuela, lo mandamos al barrio donde vivía, al lado del niño donde violó. Muchas de esas cosas hay que evitar. Y creo que los únicos que podemos hacer algo somos nosotros, porque callarse y quedar en silencio, para mí, es ser cómplice. ¿Tú decís del aumento de penas o que se cumplan efectivamente las penas que se dan? Por ejemplo, que no haya una libertad previa o que sea, no sé, que tenga alguna medida de tobillera o alguna otra implementación que se le pueda hacer un seguimiento. Por ejemplo, la persona que mató a mi hija era una persona que ya era reincidente varias veces, era un múltiple violador, por decirlo así, cumplió su pena, fue procesado, lo volvieron a procesar y él sale antes. Libertad anticipada. ¿Quién controló? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el que regula? ¿Quién está atrás de todas esas liberaciones? Hoy en día tenés un nuevo código, 2 años de prisión, 18 meses de prisión, 12 de efectiva, 6 meses vigilada. ¿Tienen tanta gente para vigilar a tantas personas de ese tipo suelta? No sé, habría que pensarlo. No están dadas las garantías, la justicia se olvida de los niños, se olvida de las víctimas. No tienen que seguir siendo impunes. Si tiene que cumplir su pena, tiene que pagar. Si tiene que seguir preso, bueno, tendrá que seguir preso. Por eso hay que ver a quién sueltan, hay que ver quién está preparado para salir a la sociedad. Es así, es muy difícil. Ana Paula, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que además lo estás haciendo a contraemoción, es decir, sé que todo esto te cuesta mucho, te trae sensaciones horribles, pero que también lo entendés como un compromiso de tu parte para con la sociedad en la que vivís. Es un compromiso con mi hija que tiene 8 años. Así. Bien. Gracias, Victoria. No, por favor. Y te abrazo el corazón. Perdón si no fui muy clara, pero clarísima. Fuiste clarísima. Fuiste clarísima. Hay cosas que no. Nada más que agregar, de verdad. Gracias a las dos, gracias Tanita, gracias Ana. Gracias, Víctor. Volvemos a piso. Abogado. Claro, uno escucha testimonios así,
razonamientos de esta naturaleza. Se podrá decir, no se puede legislar desde el caso a caso, ¿no? Hay que salirse desde el caso. Pero es que ya el caso a caso son tantos y se repiten en su torpeza, ¿no? Porque siempre llegamos a conclusiones de que podría haber sido evitado. Entonces, eso es lo que interpela de alguna manera a nuestro sistema. ¿Qué opina usted? Bueno, en primer lugar hago eco de los planteos que como madre y víctima hacía, aunque no sea una nada persona que decir. Están muy acertados. Sí, ¿Y por qué están acertados? Esta problemática no solamente en Uruguay. Los violadores, los abusadores sexuales, pedastras, como quieran denominarlos, es un fenómeno a nivel mundial. Nosotros, cada tanto tiempo, por los servicios donde yo trabajo, lamentablemente veo a diario niños y jóvenes que han sido víctimas de este flagelo. No son pocos. Cuando se pierde una vida, como el caso de la madre que está hablando recién... No, y además, ¿y cuántos se cuelan y pasan desapercibidos? Cuando se viola, se viola y se mata a un niño, difícilmente en el derecho vamos a encontrar una solución, una norma que solucione todo. El problema es que nosotros no hemos adoptado ninguna de las medidas que a nivel mundial se han adoptado para protección a los niños. Y nos seguimos debatiendo, yo creo que he venido mínimo 3 veces que ustedes me han invitado a este programa, para terminar hablando siempre, hablé en el caso de Brisa, en su oportunidad, y hablé de otros casos en donde una persona con antecedentes penales por delitos sexuales, condenada y sentencia firme, al poco tiempo sale y viola y mata a otras personas. ¿Cuáles son las medidas que han tomado a nivel internacional los países, digamos, pioneros en este tema? Han sido varias, pero el registro es una de ellas. Sin entrar sobre el tema de fondo de si son o no recuperables estas personas, ¿verdad? En este caso que estamos tratando hoy quedó claro de que no, porque previamente esta persona que ahora se formaliza había violado, había abusado, había sido condenado por atentado violento del pudor, según dice la hermana, en el año 2017. Y la pena que... Y 2014. O 2014 fueron 2 años... Peor todavía. Sí. Y después dijo que en el 2017 le habían puesto 2 años. Por lo tanto, acá tenemos una persona que entró, fue condenada, estuvo presa por un corto tiempo, sale y viola de vuelta. ¿Verdad? ¿Qué ha hecho el mundo moderno? Lo que se llamó... El país pionero en esto ha sido Estados Unidos de América, aunque a algunos no les gusta la palabra, pero en ese sentido hay que marcarlo con la ley Megan. Cuando una menor fue violada, en los años 90, entonces crearon un sistema, un registro, ¿verdad? La madre, tanto de Megan en Estados Unidos como la Sara, otra chica que le pasó lo mismo que a la madre, decían exactamente lo mismo. Sabemos que un registro no va a solucionar todos los temas, pero alguna información mínima tenemos que tener. No puede ser que una persona viole, esté presa, salga, se domicilie donde quiera, nadie tiene conocimiento de quién está al lado, quién tiene de vecino, qué hace, y vuelve a haber otra muerte o otra violación. Claro, o sea, puede interpretarse o entenderse el derecho a la privacidad, así como que vos no tenés por qué andar con tu currículum vitae, si terminaste primaria, secundaria, si te echaron, si estuviste en la cárcel, todo eso no, si tenés alguna enfermedad. Ahora, fui violador. O fui condenado y pagué una pena por violador. ¿Eso también debería formar parte de tu derecho a la intimidad? Toda Europa moderna, de Francia, el país que quiera de Europa, Estados Unidos, Oceanía, tienen el registro. ¿Y cómo funciona el registro, cortito? Sí. El registro, hay 2 sistemas. Uno que es abierto a toda la ciudadanía, ¿verdad? Usted se va a comprar una casa, se muda, pone en el número de código postal y le sale qué violadores están ahí, sus nombres, su domicilio... Sí. Y eso, ¿verdad? Y después está el sistema inglés que solamente acceden a esa información un grupo de personas limitado como es la policía. Ahora, ¿cuál es el punto importante que creo que tenemos que tener acá? Que en Uruguay no se adoptó ninguno. Claro. Hubo 3 proyectos de ley que naufragaron, presentados por el senador Lacalle Pou, uno en 2008, otro en 2010 y otro en 2015, y dijeron que se iban a tomar medidas mejores. Hoy estamos a foja cero y esto nos pasó ayer, nos pasa hoy y nos va a pasar mañana. La relevancia de este registro para vos, Virginia. Yo creo
Creo que puede ayudar en algunas cosas. Sí comparto que es una medida que tiene que ser adoptada con mucho cuidado y me afilio más a la posición inglesa. Yo creo que un registro de esta naturaleza no puede estar abierto a toda la población. ¿No puede? No. ¿Al barrio? No, tampoco. ¿Sabes por qué? ¿Tú no querrías saber si tenés niñas chiquitas que los mandas caminando a la escuela que te queda cerca? ¿No querrías saber? No, yo querría que el Estado se asegurara de que controlara a esa persona y que sepa dónde vive y si está cerca de... Yo no quiero justicia por mano propia y eso es lo que puede llegar a generar un registro de esta naturaleza abierto a todo el mundo. Es una opinión, pero ¿es justicia por mano propia vos tomar las propias precauciones por el vecino que tenés al lado? No, pero el tema es cuando te pasás de las precauciones. Claro. Yo coincido con Virginia, yo creo que es necesario que exista un registro, que no se puede esperar hasta tener una solución mejor. Hay que hacerlo hoy al registro con las herramientas que se tengan. El tema es, tenemos que saber también qué hacemos después con ese registro. Bueno. ¿No? Entonces, hagamos el registro ya, no esperemos a esperar. Mientras tanto vamos pensando qué hacemos con ese registro. Bien. Coincido con Virginia que es peligroso para la sociedad que el registro sea abierto, no por uno cuidar a sus hijas o sus hijos o lo que sea, por miedo que lo linchen, decís. Porque puede haber esa justicia por mano propia donde está convirtiendo a gente que no cometió ningún delito en un acto de ira, en un delincuente más, y eso no es bueno para la sociedad. Entonces, sí creo que tiene que haber un registro, que tiene que aparecer y empezarse a hacer ese registro ya, que no se puede esperar y que no hay que tener mejores ideas, pero también hay que pensar ya cómo manejamos ese registro, qué seguimiento se le da y si tenemos la confianza en el Estado, en que el Estado cuide a nuestros hijos teniendo el registro. ¿Registro abierto a todo público o solo para la policía, por ejemplo? ¿De qué lado se inclina la balanza? A ver. La balanza de la confianza. ¿De qué lado se inclina? Porque este es el quid de la cuestión. ¿Entre quién y quién, pará? Claro, o sea, la confianza en la responsabilidad de las personas decentes y honestas que tienen derecho a saber si al lado de la casa vive un violador, múltiple violador, la confianza en que esa persona va a proceder correctamente con esa información y simplemente va a tomar los recaudos que cualquier buen padre de familia tomaría, o la confianza la confianza en que un delincuente, un violador, bueno, confiamos en que se recuperó, confiamos en que el castigo fue suficiente y que ya no va a reincidir. Entonces, ¿de qué lado se inclina la balanza de la confianza? ¿A quién vamos a confiar? ¿En la ponderación y en el equilibrio de un buen ciudadano, de un buen padre de familia, como dice el Código Civil, buen padre de familia, para actuar en consecuencia de la información delicada que va a tener? ¿O en quién vamos a confiar? Porque lo que no puede haber es un atajo o una coartada para la inacción. Lo que no puede haber es una excusa para la parálisis. Porque acá siempre aparece un detalle, un pelo en la leche que dice, ah, no, cuidado con esto. Y mientras tanto, ¿qué? Bien. ¿Abierto al público o para la policía o investigadores? Un registro. Si vamos a tener un abierto al público, yo creo que sea todos los delitos abiertos al público. Yo quiero saber el narcotraficante que vive en mi barrio, quiero saber el lavador de dinero que vive en mi barrio, el estafador que vive en mi barrio, el violador que vive en mi barrio. Quiero que todos. Porque si no, ¿viste? ¿Pones todos los delitos en el mismo nivel? No, sí, por supuesto. Hay muchos peores. Hay gente que por estafadores se han suicidado decenas de personas en este país. Por estafadores, ¿tá? Y vamos a acordarnos de lo que pasó hace unos añitos. Entonces, es peor, ¿tá? A veces es mucho peor. Pero lo que yo creo, evidentemente, que el registro hay que hacerlo sí o sí. Después, cómo se usa no lo tengo claro, ¿tá? Me parece que lo que sí no estoy de acuerdo en que, y ahí volvemos al tema de siempre, ¿no? ¿Sí? ¿Cuándo liberamos a una persona que realmente no fue rehabilitada y si realmente hicimos algo para rehabilitarlo? ¿El violador es rehabilitable o no? Algunos casos sí, otros no. Hoy la campaña de Larrañaga propone perpetua para casos así, ¿no? Pero yo no sé no sé si es correcto o no, depende. Hay gente capaz que la tenés que tener siempre porque es asocial y no podés rehabilitarla. Pero hay otros capaz que lo podés rehabilitar. Sí, bueno. Pero entonces el riesgo es que a veces lo soltamos demasiado rápido. Pepe. Como periodista siempre parto de la información. En este caso, como ciudadano, como padre, no puedo. No podés. Lo hago con el corazón en la mano. No puedo partir de la información. Con los niños no se tranza. No hay peor delito que el abuso o la violación de un niño, niña o adolescente. Por favor, eso que sea abierto si es necesario como herramienta. Creo que la ley de violencia de género también contempla algo de esto. Estimados, estimadas, si por mucha mala suerte me quedo sin trabajo y no puedo pagar mis cuentas, termino en un registro de deudor
y de moroso, que me inhabilita casi como ciudadano a obtener un crédito, a sacar una tarjeta de crédito. Exacto. ¿Cómo no va a haber un registro de una persona que viola, mata y asesina? Por favor, por favor. Me sigo preguntando, y que tal vez el invitado de hoy lo pueda ilustrar con los ejemplos que da y su conocimiento en el mundo, ¿cuál es la efectividad real de este registro? Porque estamos hablando de niños, y yo me pregunto si hubiese habido un registro, el caso terrible que hoy repasábamos, el de Brisa, ¿hubiese impedido, cuando hablamos de un señor que se contactó con una menor mediante un software, un programa, su identidad incluso puede haber sido alterada? No le daban la libreta, Verónica, no le daban la libreta de chofer. Si hubiera pero si no ese registro, no le daban la libreta de chofer y no podía ser taxista. Iba en otra cosa cuando tú no tratás el tema de fondo. ¿El problema es el vehículo o el problema es la cabecita esa que no supimos tratar? Y la geolocalización, a mí me asegura que mis hijos están a resguardo, ojalá. Me gustaría la palabra de un experto. A ver. Muchos de los abusadores son de su propia familia, entonces también teniendo un registro tan público y todo, saber que, bueno, que por ejemplo, un hermano o un padre o un primo mío va a figurar en ese registro público, yo estoy dispuesto a que un familiar mío esté en ese registro también. Entiendo lo que significa la vergüenza para ti como familiar, pero ¿qué ponderamos? No, yo no digo lo que... capaz que no se entendió lo que quise decir. Uno, cuando dice estas cosas, se plantea desde el lugar de lo ajeno. Esto a mí no me pasa. Y pero si te pasara, si tuvieras un pariente que se descarrila a ese punto, bueno, te va a dar mucho dolor y mucha vergüenza. En mi caso yo no lo dudaría, pero igual de todas maneras, aunque no sea pariente mío, lo que yo digo es... El escarnio público al que se lo puede llegar a someter no sería la primera vez que ante una situación de un delito, en situaciones mucho menos graves que esta, la gente toma acciones propias. Es bien debatible, absolutamente. A ver, ¿qué opina nuestro invitado? Bueno, yo creo que no puedo ser más realista que el rey. El proyecto presentado por el senador que antes mencioné, el Partido Nacional, es un registro cerrado. Ni siquiera estaba ahí el tema de duda. Yo me afilo en lo personal, como bien dijo más al cerrado que al abierto. Al público. Yo padre no tengo cómo controlarlo. Lo que dijo recién la madre, lo que repitió lo mismo que 10 años atrás dijo la madre en Inglaterra. ¿Pero y qué dice? Lo que dice Alfredo, pero no voy a enfrascarme en una discusión que quizás desdibuja un poquito el debe que estamos teniendo como país. Han habido varios proyectos de propuestas. Hasta un presidente de la República, no recuerdo si es el actual, dijo que estaría fin con que hubiera un acuerdo y que hubiera un registro. Cuando nos pasó el tema de Brisa, todo se diluyó y seguimos a foja cero. Y hoy tenemos de vuelta una violación que le arruinaron la vida a un niño, que ya habían violado a otra persona y no tomamos ninguna medida. Que había tenido condena por abuso a la hermana, además, del niño. Entonces, lo que primero se impone es adoptar medidas. Y las medidas van de América a Oceanía, de Europa a Asia. Todos los países modernos este tema no lo piensan dos veces. ¿Tienen sus registros? Tienen sus registros. Lo tiene Argentina, Ciudad de Buenos Aires, lo tiene Chile, lo tiene México, lo tiene Canadá. Entonces, lo tiene Puerto Rico. Y nosotros, en su mayoría, ¿los tienen de forma abierta o cerrada? Algunos son abiertos y otros son cerrados. En general, América los tiene más bien abiertos y Europa los tiene más bien en modelo inglés. Ahora, para mí no es esa la preocupación. La preocupación para mí es que no adoptamos ni una sola medida. Hoy hablamos... La nada es lo que... Estamos en la nada. Va a pasar el tiempo y nos vamos a volver a recordar que en el pasado hablamos y nos encontramos en una situación igual. Yo creo que el registro, cualquiera de las modalidades, es necesario. El registro no es solo un registro, hay medidas complementarias, depende de los países, que van desde el monitoreo de la persona luego que egresa, también a comunicarle, ya que no tenemos, algunos países le comunican al vecindario, la policía, que se mude una persona de este tenor, si después la linchan o no la linchan. Hasta ahora no han habido antecedentes de eso, que la gente se quejó en ese sentido. Hay muchas medidas para tomar. El problema que nos encontramos nosotros, que hablamos, debatimos, aquí no hay problema. En el Parlamento y tomamos 0 medidas. Por lo tanto, vamos a volver a tener que esperar a que pase. Hablamos acá 1, 2, 3 veces. El Parlamento lo trató 3 veces. No hubo 0 medidas. Por lo tanto, la pregunta es, ¿quién va a ser mañana el padre o el hijo de quién que le va a volver a pasar lo mismo? No es por ser amarillista, es la triste realidad. No se están tomando ninguna medida. Y humildemente, para mí que soy un ciudadano normal, medio, soy un padre de familia, a mí la verdad no puedo creer como otros proyectos de ley, de otros temas que a mi entender,
quiero hablar de jubilaciones de determinado colectivo, lo que sea, están primero a la hora de decidir. Perdón, para mí la protección de la vida y de los más vulnerables es lo primero. Entonces, hay muchas normas que se podrían explicar, decir, ¿verdad? Yo entiendo que Uruguay está en el debe, está en falta de este tema, no le ha puesto pienso, y lo más grave es que pensamos un corto tiempo cuando ya tenemos, evidentemente, no tenemos vuelta atrás, cuando se perjudicó, se quitó una vida. Eso es lo grave. Además de un registro en concreto, ¿qué otras medidas? Bueno, por ejemplo, el registro no es solo tener un registro, sino que es un grupo de personas que monitorea a la persona. Yo le voy a decir lo que a mí me gusta. Sí. Monitorea a las personas internamente a dónde van y qué hacen. ¿Por qué es bueno el abierto? Porque le da posibilidad a la ciudadanía que avisa que esa persona se le dice: usted no se puede domiciliar, ni acercarse más a 1000 metros o 500 metros de una escuela pública, de un CAIF, de un club de fútbol, etcétera, etcétera. No puede trabajar más acá de acá. Y hay alguien que lo monitorea de forma permanente. Porque una sentencia que le diga eso y quede allá archivada, sí, ¿cómo se entera la ciudadanía? A ver, acá tenemos problemas de fiscalización en todo, empezando por la libertad de vigiladas y terminando por otros. Sería muy difícil llevar adelante esto. El registro para los educandos ni se va a poder aplicar porque la medida que no hay un registro, hay varios registros. Sí. El registro que prevé que ningún centro educativo ni ninguna institución vinculada a los menores de INAU o instituciones afines pueda contratar y tener personas, ¿verdad?, que tengan antecedentes por delitos sexuales, va de la mano que haya un lugar de información donde yo pueda consultar. Bueno, pues hoy no lo hay. Previamente, antes de hablar de esto, he hablado con las autoridades correspondientes, todos coincidimos que no existe, y si no se modifica el marco, nadie puede consultar. O sea, yo soy la ANEP, yo soy un colegio privado, soy institución educativa, voy y le pregunto a qué parte del Ministerio del Interior, deme los antecedentes de esta persona. Hay un detalle que no es menor, que me gustaría marcarlo. Cuando yo pido los antecedentes penales de una persona que se presenta como profesor, se presenta como asistente social o psicólogo, un centro de salud, etcétera, ¿qué es lo que se le otorga? Se le otorga un certificado, una constancia que dice que no tiene causas abiertas. Y si tiene causas abiertas me lo va a decir. Pero si el hombre ya cumplió una pena. El hombre ya cumplió, como para poder haber pasado, no, pero anteriores, hacía 5 años o 2 años, ya cumplió la sentencia, va a salir igual que yo, que usted. La constancia de que la persona no cometió ningún antecedente. Entonces, es muy difícil desde el punto de vista material, si no se modifica, si no se busca una solución legal, de que la ciudadanía, por una vía o por otra, formal o informal, pueda saber. No, y además supongo que la diferencia también entre si se trata de abiertos o cerrados dependerá mucho del contexto de seguridad pública y de seguridad que ofrece el Estado en cada país. Porque en sistemas donde justamente la cárcel rehabilita y tiene además la posibilidad de hacer un abordaje interdisciplinario a un violador o abusador, que después el registro sea abierto público, con ese contexto es distinto. Ahora, si acá no tenemos garantía de nada, ni de que haya cumplido una pena, es garantía de rehabilitación. Bueno, en base a que este tema quizás hoy exorbite por el tiempo que tenemos, de si se rehabilitan o no se rehabilitan, todos los países, independientemente del registro abierto o cerrado, siguen monitoreando a la persona a través del tiempo. Porque tiene que tener la certeza. Claro, tiene que tener la certeza de que la persona, pasado el tiempo, no queda librado que aquella rehabilitación anterior funcionó. No, te controlo y te controlo. Abogado, muchísimas gracias. Bautista Abogado, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Nosotros en Facebook del programa hicimos la pregunta, ¿no? Obviamente, supongo que, y sí, arrasó una gran mayoría. Hubo más de 2000 votos, me comenta producción, en un 98%. Creen en la importancia, por supuesto, de un registro. No definimos acá, ¿no? Si era abierto o cerrado. Simplemente fue un registro. Hay un 2% que dice que no. Bueno, vaya a saber usted por dónde va. Capaz que en la línea de Alfredo. Perdón, yo estoy de acuerdo con que haya registro. Yo no dije que no se hiciera. Pero lo planteabas un registro de todo. No, pero perdón, pero yo estoy hablando de que... Yo lo dije la vez pasada cuando lo discutimos con el doctor acá. A mí me parece bien. Lo que no estoy seguro es el tema abierto. Eso no lo tengo nada claro. Pará. No me pongan cosas que yo no dije. Doctor, ojalá esto no quede en este debate o en este caso, en esta noticia. Me acuerdo de una frase que dije en el programa anterior, de brisa. Lamento que seguramente este tema va a pasar como una brisa de verano.
Se va a tratar ahora, se discutirá, algún parlamentario lo hablará, en este caso lo habló hasta un presidente, pero no se va a adoptar ninguna medida al caso. Y estamos un año después, poco tiempo después, de vuelta con el mismo tema, en la misma situación. Es lamentable. Gracias por habernos acompañado. Hacemos una pausa nosotros y volvemos para reflexiones finales de aquí del panel. Ya venimos.